Hoy se paralizan todos los hogares. Pues de inmediato nos trasladamos a Miami porque ahí está nuestro invitado. Él muy amablemente nos ha aceptado esta invitación. Él es apasionado por la música, por la lectura, buen bailarín, sí, un hombre soñador, y entre sus sueños iniciales no era precisamente el periodismo, él quería ser futbolista. Ajá. Perdimos un futbolista, muy probablemente un goleador, pero ganamos uno de los periodistas y presentadores más reconocidos del país. Él es Félix de Bedut. Hola, hola, hola. No, así se despierta uno esta mañana, perfecto, así, con entusiasmo. Muchas gracias, Mónica, Marcelo, por la invitación. Muchísimas gracias. A ti, Félix, por aceptarla. Félix, ¿qué perdimos? ¿Un defensor central? ¿Tenés cara como de defensor central vos? No, yo creo que el fútbol ganó mucho al haber fracasado en ese intento, realmente. Porque, entre otras cosas, yo comencé de portero y terminé de delantero tratando de pasar por todos los puestos. De niño, sí, mi ilusión era ser arquero de Nacional. Afortunadamente apareció Higuita en el panorama y entonces se salvó Nacional de cualquier tragedia. Pero sí, la pasión por el fútbol siempre estuvo ahí como una de las primeras cosas de niño. También la otra era ser parte de la tripulación del Calipso de Jacques Cousteau para recorrer. Esas eran como las dos ilusiones, como se ve, poco se cumplieron las dos. Moni. Bueno, naciste en Medellín, pero muy bebecito, aún de brazos, se trasladaron para España. ¿Eso por qué sucedió y cómo marcó tu vida, Félix? Porque mi papá se fue a estudiar a la universidad, ahí está la foto, ese es en Madrid. Mi papá se fue a estudiar a la universidad en Madrid y ahí yo de 2 meses llegué a España. Los primeros años viví en Madrid, un tiempo maravilloso, lo recuerdo, todavía esos recuerdos muy de infancia, pero son recuerdos muy bonitos. Y me acuerdo del zoológico, me acuerdo de salir a caminar por las calles de Madrid, y cuando llego a Colombia todavía tenía el acento y la Z, y yo hablaba muy con la Z, que era como, para la familia era toda una sensación el niño que hablaba con acento español recién llegado a Colombia. Muy bien, vemos ahí una biblioteca con casa, y es que en Madrid justamente tu padre armó una biblioteca que prácticamente invadía las escaleras, el baño, los dormitorios, eran libros por todos lados. Hola. Y eso también iba a marcar un camino para vos en la lectura, Félix. La casa de Medellín, o sea, sí, porque en España era un cuartico chiquito, pero okay, ya había muchos libros porque mi papá estaba estudiando, pero cuando llegamos a Medellín, sí, la de Medellín sí es una casa, una biblioteca con casa, porque yo tengo algunos libros, pero quisiera tener, no tengo los que tiene mi padre. Es más, por ejemplo, cuando ven acá estas filas, en la biblioteca de mi papá son 3 filas de fondo. O sea, hay una primera fila de libros, una segunda fila de libros y una tercera fila de libros porque no caben en el apartamento que están. Primero teníamos una casa, se pasó a un apartamento y entonces le tocó comprimir el espacio de esa manera. Y ahora de grande tienes esa mega biblioteca en Miami, siendo este uno de los espacios más sagrados para la familia. Pero volviendo al fútbol, ¿tuviste unas barras con unos amigos, la barra Los Paisas Verdes? Fue barra brava este muchacho. Yo fui barra brava casi, sí, de las primeras barras, barra brava. Tuvimos 2 barras, la primera fue Paisas Verdes, que era de un grupo de amigos del colegio del Jorge Robledo, que montamos la barra en Los Paisas Verdes en Oriental, y era así, era con... llevábamos unas banderas gigantes, llevábamos serpentinas, creo que fuimos de los primeros que llevamos los papelitos al estadio, desde la tribuna oriental, con los desechos de rollos de computadora y de calculadora, más bien de calculadora, de esas de negocio, sí, donde claro, se hacían las facturas. Entonces pedíamos lo que sobraba y eso lo llevábamos al estadio, madrugábamos, íbamos todos, sí, pasión absoluta y sí, cercano a Barra Brava, en el Atanasio Girardot. Y después mi tío fundó otra barra que esa todavía está, que es aquel 54, que también ahí estuvimos, y que continúa hoy. Seguramente todavía está el trapo de aquel 54, está la de Los Paisas, y se fue quedando en el camino cuando ya nos fuimos los saliendo del colegio, los que nos graduamos.
Bueno, algunas barras desaparecieron, otras perduraron, Sí. pero las imágenes, las fotos son eternas. Miremos esta imagen y describe. ¿Cómo así? ¿Cómo así con la, qué es esto? ¿Cómo así que no entiendo aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay una dualidad ahí. En la W. Eso fue una apuesta en la W. Eso fue una apuesta en la W que me dijeron. Sí, una de las campañas de la W era para recoger dinero, las que hace Julio a final de año. Y entonces era que si llegábamos a una cantidad de dinero en esa campaña, en una de las campañas, creo que era para un motivo educativo en esa ocasión, yo me tenía que poner una camiseta de Millonarios. Y sí, cumplí la penitencia, pero con las excepciones que se pueden ver precisamente en la fotografía. Pero yo cumplí, o sea, me dijeron, póngase la camiseta de Millonarios, no me dijeron qué más tenía que hacer. El resto fue por mi cuenta. No exigieron un fondo específico, no hablamos de, no hablamos de bufanda, no era la camiseta con algunos accesorios. Félix, el sueño de todo joven, y me uno a ese sueño, era vivir cerca al estadio, porque uno se podía asomar al balcón, no solamente a ver el partido, no necesariamente a ver el partido, sino a escuchar el clamor del hincha y sobre todo aprender a leer las señales del estadio. Si era gol de visitante, entonces sí, hablemos un poquito de esa experiencia y cómo lo viviste desde muy niño aprendiendo a captar esos sonidos del estadio. Sí, yo vivía cerca de la 70, en la 69, como decir, una cuadra abajo del Piccolo de la 70, ahí ya muchos en Medellín entienden de qué les estoy hablando, ahí vivía yo, y el estadio me quedaba caminando, no lo alcanzaba a ver desde dónde, pero sí caminando llegaba yo al estadio, y cuando no podía ir, muchas veces o me ponía a oír radio, hincha de radio como en esa época, o me iba al balcón simplemente a escuchar el sonido del estadio, y entonces uno alcanzaba a identificar lo que era muy obvio, como era gol a favor, aunque era bueno, por ejemplo, en los clásicos, identificar cuál era gol de Medellín o cuál gol de Nacional, eso tenía su truco, pero también adivinar cuándo era gol anulado, cuándo era fuera de lugar, cuándo era penalti a favor, cuándo era penalti en contra. El sonido del estadio le iba transmitiendo a uno esas sensaciones y creo que la mayoría de las veces ya las tenía claramente identificadas. Incluso, tarjetas rojas, cuando era tarjeta roja, también era parte de esos sonidos que uno alcanzaba a identificar. Moni. Esas sí son cosas que solamente entienden los hombres y las mujeres también, que son muy apasionadas por el fútbol. No, claro. Todo pintaba, todo marcaba Sí. un camino por el fútbol, pero ¿en qué momento te empiezas a enfocar con el periodismo? ¿En qué momento regresas a esas raíces del periodismo? Pues curiosamente yo empecé en periodismo deportivo. Mis primeros trabajos fueron en periodismo deportivo con Mario Duque en la emisora Super de Medellín. Él muy amablemente me invitó cuando yo todavía estaba en la universidad y eso. Me invitó a ser parte del equipo de Mario Deportes, que era un equipo muy bueno de periodistas en ese momento. Y yo hacía en el estadio la entrevista del camerino visitante. Yo era el reportero en el camerino visitante y recuerdo que tal vez una de las primeras entrevistas mías, porque yo había trabajado ya en la universidad, en la emisora de la Universidad Bolivariana, teníamos un programa general, pero ya en esto deportivo, tal vez la primera entrevista que yo hice fue a Francisco Maturana, cuando Maturana era técnico del Once Caldas en ese momento. Fue de las primeras, pero yo trabajé muchísimo tiempo ahí, haciendo entrevistas, estadio, en el camerino visitante y todo lo demás, que fue además una gran experiencia. Eso le da a uno mucha agilidad, mucha rapidez, y fue una gran experiencia. Ya después pasé a lo que era la corresponsalía del noticiero Cinevisión, Noticiero Nacional como corresponsal en Medellín, y ya después Bogotá y la presentación y demás. Pero mi comienzo, mis primeros pasos fueron ahí, en periodismo deportivo. No sé si la periodista y autora Oriana Falacci sabe que inspiró un poco a Félix a seguir su camino como periodista. ¿Qué tenía ese libro? ¿Qué verdades había ahí y qué enigmas había para que vos dijeras, hombre, me estoy inclinando por este camino gracias a este libro que me acabo de leer? Era uno de los libros de Oriana Falacci que se llama Nada y así sea, que eran sus crónicas sobre la guerra de Vietnam. Yo lo leí y me impactó mucho y yo entendí que de alguna manera quería hacer eso. Y después ya con el resto del trabajo de Oriana Falacci fue que
me inspiró, fue como la fuente donde yo encontré un camino a seguir. Fue a partir de ese libro de Oriana Fallaci, que es una de las grandes periodistas, ha sido una de las grandes periodistas del siglo XX. Félix, vamos a hacer una actividad y vamos a escuchar una canción y nos dices exactamente a qué momento de tu vida te lleva, a quién te recuerda. Empezamos con este clásico. Atención, volumen, por favor. Claro. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería. Oh, San Pedro abrió el portón. Muy bien, muy bien. Arrancamos con tangos y el varón del tango, Julio Sosa. Mi casa era muy de tangos. Mi casa siempre se escuchó mucho tango, se escuchó también mucha ranchera, se escuchó mucho bolero. Y a mí siempre, la voz de Julio Sosa siempre me impactó dentro de y la historia personal de Julio Sosa y todo lo demás. Me parece, yo no soy experto en tangos, pero me gusta, que puede ser uno de las mejores voces que haya dado el mundo del tango. Julio Sosa, el varón del tango, como se lo conocía. Moni. Música, Félix. No te escuchamos, Moni, otra vez. Hola, 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 hola. Ahí estás, dale. Ahí te escuchamos. Aquí estoy. Dale. En particular, ¿a quiénes te recuerda esta música? ¿Qué recuerdos de infancia te trae? De casa, de mis padres, de Bohemia, de amigos de mi papá, por ejemplo, Carlos Gaviria, que era muy amigo de la casa y era un gran conocedor de tangos. De otro amigo de mi papá que le decían el pibe, precisamente porque era muy pro-argentino y él se sabía qué orquesta estaba tocando, en qué año habían grabado. Esa es la foto de mi padre. Todo lo demás. Y el pibe, que era un gran amigo de mi papá, tenía la conexión con el fútbol, que fue el que de alguna manera me hizo también con mi tío, que fue el que me llevó al estadio. El pibe, que era el amigo de mi papá, llevaba a la casa las revistas El Gráfico. Wow. En ese momento era como la televisión satelital, cuando no había transmisión del fútbol. El Gráfico era como la transmisión por satélite, con esas secuencias maravillosas de los goles. Y así me fui convirtiendo yo en apasionado del fútbol y del fútbol argentino. Cuando nuestras selecciones no clasificaban, yo he sido siempre muy pro-argentino cuando Colombia no clasifica. Así que esa pasión nace de ahí, del tango, de los amigos de mi papá, de la revista El Gráfico, de toda esa relación. Félix, ¿qué sacaste? ¿Qué heredaste de tu mamá, doña Blanca Luz, y de tu papá, Félix, además de la pasión por la lectura, como ya lo hemos visto, y del gusto por las bibliotecas? Pues de mi mamá, de mi papá, obviamente la inquietud, si se quiere, intelectual, nunca al nivel de él, porque realmente sí es un hombre que se dedicó toda la vida al mundo intelectual. Fue profesor universitario en la Universidad de Antioquia y así ha sido su mundo. Y de mi mamá el cuidado, el proteger la familia, el estar cerca de los hijos en circunstancias que eran muy difíciles, el ser como el polo a tierra de toda la casa siempre fue mi mamá. Y la estabilidad de la casa, y yo creo que de mi papá, de mi hermano y yo, se la debemos a mi mamá Blanca Luz, que ahí la vemos. Esas fotos precisamente son allá en Madrid, cuando vivíamos en Madrid. Una belleza. Yo quiero, antes de ir con la siguiente canción, quiero aclarar de qué estaba hablando Félix de la revista El Gráfico. Ellos en fotos hacían la secuencia de los goles. Y entonces era la manera que uno tenía desde la distancia de entender los goles que uno de pronto escuchaba por la radio en otras frecuencias, pero veía las fotos, la secuencia del pase y entonces era mágico, Félix, ver eso impreso y usar un poco la imaginación. Tú que eres futbolero lo has descrito perfectamente. Era uno irse a los estadios argentinos. Era uno vivir desde la revista el Boca River, que hoy lo podemos ver por televisión. Uno veía el Boca River, que le llegaba una semana o 2 semanas después, a través de la revista El Gráfico. Y uno vivía la emoción de las barras, la fotografía, que era la secuencia fantástica. En estos días veía una jugada de Maradona contra la Selección Colombia en el 86, que casi es un gol maravilloso. Y además del video, que lo encuentran en mi cuenta de Twitter, que lo retuiteé hace poco, la secuencia fotográfica del Gráfico también era impresionante. Uno vivía el estadio argentino a través de esas fotografías de la revista El Gráfico. Muy bien, Moni.
tiempos aquellos, ahora Wow. sí está la inmediatez. sí. Y sí que buen Total. tuitero eres porque por ahí te sigo y me encanta todo lo que publicas. Seguimos con esta Muchas banda gracias. sonora de tu vida que es muy variada, muy crossover. Pasamos de boleros, Muy baladas, crossover. Sí. tangos. Por ahí podrían pasar también los vallenatos, el pop, el rock y especialmente Esta este canción. tipo de música. Always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you Félix, Sí. es que en nuestra Obviamente. época, Félix, en nuestra época y en nuestra generación, para el hombre bailar era un arma letal, era algo que necesitábamos saber hacer, defendernos en la pista, porque si no, estábamos fuera de toda posibilidad. Sí, claro que esto ya es otro nivel. Es otro esto nivel. Ya extraterrestre. Este era un sueño. Esto ya es, sí, era un sueño, o como John Travolta, o como, sí, pero esto era un sueño. Sí, obviamente Félix. el pop de esa época que era maravilloso, somos MTV, la época MTV y todo lo que representó MTV y lo que eran estos videos, que eran sensacionales, obviamente. ¿Fue un sueño cumplido o una frustración aprender a bailar como Michael Jackson Uy. o como John Travolta? No, imposible como ellos, imposible, eso sí, no hay cómo acercarse, pero yo creo que bailaba bien. Lo que pasa es que estoy un poco retirado de las pistas hace rato, estoy un poco oxidado, si se quiere, para el baile, pero me gustaba mucho bailar, creo que bailaba bien y eran noches de rumba seguida. Yo creo que Marcelo también conoce muy bien tú eres joven, Mónica, tú eres muy joven. Sí, era muy ¿No joven. conoces eso? Exacto. El circuito Keo, el circuito de toda la zona del 82. No, en fin, era fuerte la rumba en Bogotá y yo la viví con intensidad realmente. Era fuerte y también giraba en torno un poco al baile, a la música de Pastor López, a los merengues del momento, porque era la Claro, manera sí, que uno sí, podía acercarse a la chica. Vallenato, Diomedes, todo eso. Recuerdo, por ejemplo, en el colegio, además de la barra, yo tenía un buen amigo, Camilo Solórzano, que tenía un grupo vallenato. Y entonces nos íbamos de grupo vallenato, y uno ahí iba al lado con la maraca, pero él es muy buen acordeonista. Y nos íbamos por todo el oriente antioqueño, entrando de restaurante y de rumbeadero con música o llevando serenata vallenata en parte de la rumba del colegio, que también fue muy intensa. Y era muy divertido. Hacer todo el circuito del oriente antioqueño con el grupo de vallenatos de Camilo era sensacional. Yo quiero trasladarme un poquitico y viajar un poquito en el tiempo, específicamente a esa época en Bogotá, Félix, porque era una Bogotá entrañable, rumbera, chévere, donde todos los de la provincia veníamos de diferentes regiones a buscar nuestro sueño, nuestra universidad o nuestro trabajo. ¿Qué recuerdas de esa Bogotá? ¿Qué extrañas de esa Bogotá? Porque por ahí dicen que ese tiempo pasado tuvo más ventajas que desventajas. Yo no sé tanto porque acuérdate, también era época de bombas, era época Sí. de narcotráfico, fue una época muy dura, muy dura, que uno casi salía de manera irresponsable a rumbear, como tratando de enfrentar ese mundo que se estaba viviendo. Salir a la calle también era una manera de enfrentar, si se quiere, eso. Pero, por ejemplo, yo salí de Medellín muy, como decimos, muy montañero, muy paisa, raizal, muy regionalista. Y cuando uno llega a Bogotá, uno empieza a aceptar, y además como existían siempre esas rivalidades Medellín-Bogotá, Nacional, Millonarios, y en esa época se vivía con mucha intensidad, y Bogotá fue siempre acogedora. Sí. Bogotá lo recibía uno bien, a pesar de eso, y como creo que hay capas de ese regionalismo malentendido que uno va quitándose de encima cuando llega a Bogotá. Yo le debo muchísimo a Bogotá profesionalmente, personalmente. Ahí conocí a mi esposa, entonces ni más ni menos. Ahí tuve mi más importante desarrollo profesional. Entonces yo creo que a Bogotá le debo mucho y es una ciudad, es la gran capital. Sí. Y ahí yo creo que todos los que llegan, que muchas veces llegamos, como te decía, con prevenciones regionalistas al comienzo,
con el paso de los días uno va entendiendo lo que es esa ciudad tan maravillosa, caótica, con tantos problemas y todo, pero que yo en lo personal la quiero mucho. La capital de todos, y aquí también se le guarda muchísima gratitud. Félix, nos está gustando mucho esta dinámica musical para conocer mucho más acerca de ti. Vamos con esta siguiente canción. Era asistente haciendo prácticas de la universidad. Y sí, y ella también estaba haciendo también entrevistas en televisión. Entonces ella me dice que me quería hacer una entrevista. Y yo le dije que le tomaba evasivas y no, y hasta que le dije, no, mejor vamos y tenemos una conversación privada, y la invité a salir. Y así comenzó esa relación que hasta con los altibajos de toda relación, que hubo quiebres y todo lo demás en el camino, pero ya solo de matrimonio 22, pero si contamos lo que hay para atrás, hay que contar otros añitos. Y así se consolidó esa relación que tenemos hasta hoy. Qué bueno, qué bueno. Hablando de todo un poquito, ¿nunca fuiste tentado al modelaje o algo así, siendo Medellín un centro de moda muy importante con la pinta, con la estatura que tenés? Pues tuve una campaña publicitaria antes de cuando ya estaba trabajando para Caribú, que por ahí tengo incluso las fotos. Claro. Para Caribú, sí, dos fotografías, y alguna vez me ofrecieron entrar a la actuación. ¿Ah, sí? Para una telenovela que era La Rosa de los Vientos. Ajá. Con Aura Cristina Gainer. Me llamó Dago, me llamó Julio César Luna, que era el director, me ofrecieron el trabajo. Yo lo pensé porque a mí el mundo del cine y la actuación siempre me llamó la atención, me parece muy atractivo, y el cine en general es una de mis grandes frustraciones, pero finalmente me decidí por el periodismo. Curiosamente, el que quería que yo me metiera a la actuación era mi papá. Mi papá me decía, métase, sí, buenísimo, porque yo creo que también mi papá es un actor frustrado en medio de todo, porque mi papá fue extra cuando vivió en los Estados Unidos de películas de Hollywood y todo. Alcanzó a estar en algunas películas como extra, de una que se llamaba Villa Cabalga, entonces aparecía como con sombrero mexicano y eso, en una de esas tomas como extra, y él me decía que me metiera a eso, pero finalmente opté por el periodismo. Ok, muy bien. Ya decía yo, mi Moni. Y si te hubieras ido por la actuación también con toda esa disciplina y rigor, lo hubieras hecho muy bien. Seguimos a través de fotos conociendo más de ti. Lo estaba diciendo Marce antes de irnos a la pequeña pausita, que hubo una pequeña disputa de pronto con el nombre de tu primer hijo, del hijo mayor de Martín. Claro. Porque es que, a ver, ya venía todo esto de la tradición Félix, y aquí, ¿qué pasó con Martín? A ver, fue muy curioso lo de los nombres, porque cuando empezábamos a hablar antes de casarnos, que, por ejemplo, si tuviéramos una niña, ¿cuál sería el nombre? Y resulta que los dos teníamos la misma, siempre habíamos pensado, yo había pensado en Andrea, Patricia tenía también, me dijo, yo también siempre había querido tener el nombre Andrea si es una niña. Y para un niño, ahí sí había el problema, porque yo vengo de una tradición familiar. Mi bisabuelo era Félix, mi papá es Félix, yo soy Félix. Así, eran como creo que 4 Félix de Bedú en línea. Y entonces yo lo asumía como un hecho, y Patricia me decía, sí, claro, no hay problema. Pero cuando llegó la hora de la verdad, dijo, no, ningún Félix. Él no va a ser Félix, nada por el estilo. No, eso no va a ser así. Y eso fue conmoción en mi casa, en Medellín. Y yo creo que, como siempre, acertó Patricia. Me parece que para alguien que tiene cierto nivel de exposición pública, que el hijo tenga el mismo nombre, me parece que es una carga adicional que no necesita. Y más en un mundo tan complejo y donde se manejan tantas pasiones como este. Pero yo creo que ella fue muy acertada en eso. Él se llama Martín, tiene su propio mundo, su propia personalidad, y no tiene por qué estar cargando con un nombre que para bien o para mal, para muchos, tiene una carga que no es de él. O sea que yo creo que en últimas
fue un acierto de Patricia ganar esa discusión, como las gana siempre, pero ganar esa en particular. Claro, es que la ganan las mujeres, y hablo en primera persona también con mi esposa, porque, no sé, la mujer tiene ese sexto sentido, a lo mejor uno no piensa en esas cosas, y uno dice en su condición de macho que se llame como yo, como el papá, pero ahí le estaba salvando un poco la vida de ponerle un sello eterno, de llamarse como el papá, y a veces eso, hoy, en tiempo de redes sociales, Félix, y de tanto... Es terrible. Era tremendo para él. Sí, yo sé cómo es navegar eso y no tengo problema, ni me asusta, ni nada por el estilo, pero él no tenía por qué cargar con ese peso. Y me parece que fue lo más acertado al final. En la carrera del periodista los tiempos son difíciles de manejar porque hay que cubrir noticias, hay que madrugar mucho en la radio, hay que estar aquí y allá. De pronto ahora con un poquito más de pausa, pero... ¿Qué sientes que te has perdido del desarrollo de Andrea y Martín? ¿O has estado ahí? ¿O has manejado los tiempos para estar en los momentos importantes, en las entregas de notas, en esos momentos clave donde el papá tiene que estar, Félix? En lo posible. Yo he tratado de estar en lo posible, pero obviamente la carga más fuerte la ha tenido Patricia. Yo he tratado de estar en lo posible en ese sentido, pero obviamente hay una carga mayor por parte de ella, sin duda alguna. Pero sí, y me interesa y trato de estar ahí siempre, pero sí, es un papel fuerte que ha recaído mucho en Patricia y ella lo ha asumido con total entereza y es una madre maravillosa, indiscutiblemente. Como papá, ¿te consideras papá protector, papá conservador, papá liberal, de esos que da alas? ¿Cómo eres tú como papá? Yo creo que nosotros somos protectores, pero entendemos que ellos son un mundo. O sea, los hijos son su propia vida y los hijos tienen que desarrollar su camino y encontrarlo. Y nosotros lo que tratamos es de darles eso. Ellos en algún momento van a tener su mundo propio y darles las herramientas posibles para que lo construyan. Pero y además son muy distintos. Entonces cada uno es una personalidad totalmente diferente. Y no creo que somos padres adoctrinantes. Ellos crecen y hacen sus convicciones a partir de sus experiencias y de lo que van conociendo, y nosotros simplemente tratamos de darles una posibilidad de desarrollar ese camino. ¿Es futbolero, Martín? Mucho, más que yo. Ese sí sabe de todo, se sabe todas las ligas, todo lo demás, y de arriba abajo. Futbolerísimo. Lo llevé, tuve la fortuna de llevarlo a un título de Nacional en Medellín, de campeonato, lo llevé a la final de la Copa Libertadores, y sí, es muy futbolero. Curiosamente, cuando estaba chiquito lo llevaba en Bogotá, cuando todavía estaba en Bogotá, y le tocaron esos partidos de la selección donde siempre perdíamos, después de... que entonces lo llevaba al estadio y perdía la selección, pero siguió con la pasión, afortunadamente. Andrea está en otro mundo, ella es el mundo del baile, a ella le gusta el baile, y el colegio y el estudio, pero donde encuentra esa motivación de expresiones en el baile. Y si hay un tema álgido con el hombre y su hijo varón, es que sea hincha del mismo equipo de uno. Y yo tengo una pelea eterna con mi suegro, porque él quiere que sea hincha de Millonario. Y le digo, no señor, él tiene que ser hincha del Cali. Sí, pero que él decida. No. Eso es una obligación, Félix. Eso no es negociable. Eso sí no fue negociable. Él es hincha de la ciudad. Punto. Nada que Once Caldas, que el abuelo, no. Pero además, como es un niño muy inteligente, es hincha de Nacional. Sí, además de todo, es hincha del más ganador. Exacto. Muy bien. Lo hablábamos antes, hace unos bloques, Félix, sobre tu primer trabajo, que fue justamente en el periodismo deportivo, específicamente entrevistando a los equipos visitantes que iban a jugar al Atanasio Girardot. Hablemos de esas primeras emociones y cómo era enfrentarse al rival, al que de pronto le había ganado a tu equipo o que estaba peleando ahí por algo, y entrevistarlo con objetividad. Pues mira, una de las experiencias más impresionantes de eso fue el título que pierde Nacional con América en Medellín, que botamos 2 penaltis. Falcioni los tapó. Falcioni, tapó Falcioni, y yo estaba detrás del arco de Falcioni. O sea, yo estaba ahí detrás del arco de Falcioni, me tocó ver a Falcioni tapando los 2 penales, y cuando terminó el partido, yo me fui detrás de Falcioni para entrevistarlo.
Falcioni muy amable, se fue conmigo y me fui metiendo porque uno siempre tenía que esperar a que abran los camerinos. Yo me metí por la cancha y me metí hasta el camerino con Falcioni, que me dijo, ven, yo te doy la entrevista. Y me fui con él, entré al camerino y estaba el doctor Ochoa. Me pegó una regañada, me botó a gritos del camerino. ¿Usted qué hace acá? Usted se tiene que ir de acá inmediatamente. Uy. Yo no sé qué, tiene que respetar a los profesionales. Me echó del camerino del América en medio de la cordialidad de Falcioni, porque Falcioni me dijo, ven, pibe, ven, vamos al camerino y hablamos. Acababa de salir campeón América en ese título y eso fue un día muy especial. Me acuerdo mucho del doctor Ochoa que me echó a gritos del camerino del América después del título. Boni. Todos esos recuerdos tan especiales e inolvidables. Pasas de hacer entrevistas a equipos de fútbol, luego en Medellín eres corresponsal, luego llegas a Bogotá y conoces a tu gran mentor y amigo Daniel Coronel. Esto marca un antes y un después para ti. Sí, sin duda. Yo trabajaba en el noticiero Cinevisión como corresponsal. Daniel ve mi trabajo en el noticiero Cinevisión y le gusta y me llama para el noticiero nacional. Daniel, que era muy joven y ya tenía un cargo directivo en el noticiero nacional, me llama para que sea corresponsal en Medellín. Yo empiezo a trabajar como corresponsal en Medellín. Después Daniel me llama para que sea periodista en Bogotá, que fue un impacto muy duro, porque yo venía de hacer mucha reportería, o sea, de ir de un lado para otro. Y fue un impacto grande porque llegué y me acuerdo de las primeras fuentes, que eran Ministerio de Educación y Salud, que en esa época no daban noticia, era durísimo sacar noticia y todo lo demás. Entonces, de ese agite que vivía yo, que era lo que más me gustaba la reportería, a tener que ir a una oficina, al ministerio, a preguntar qué está, se comunica, fue muy impactante. Y después, estando en el Noticiero Nacional, también con Daniel me dio la oportunidad de presenté incluso deportes. Cuando Adolfo Pérez, que era el presentador del Noticiero Nacional, cuando Adolfo no estaba, yo presentaba deportes, volví a Adolfo, y después hacía reportería en general, un poco de reportería en general. Después presenté el Noticiero Nacional, que empecé muy mal porque estaba poco preparado, me equivocaba muchos furcios, me acuerdo que era dura, pero me tocó una experiencia muy fuerte en esos años de presentación del Noticiero Nacional. Fueron hechos tan duros como el asesinato de Luis Carlos Galán. Estaba en el set con Javier Ayala, que fue el director del noticiero, presentando y nos llega el video con el asesinato de Luis Carlos Galán. Una noche muy impresionante de trabajo y con la gran dirección que hizo en ese momento Javier Ayala, que fue mi director con Gabriel Ortiz en el Noticiero Nacional. Me tocó la bomba del avión de Avianca, y ahí tengo una anécdota que fue muy particular. Yo estaba presentando el noticiero y por algún problema técnico, una nota, ustedes que saben, no entra una cosa y entonces uno se queda ahí entre lo que no sale y todo eso. Y yo dije, y todo el mundo entendió qué estaba diciendo. Se me fue un madrazo al aire. Se fue el madrazo al aire porque, por el problema técnico, y la cámara estaba ahí, pero curiosamente no salió el audio, pero la vocalización se entendió. Clarito. La vocalización, exacto, la vocalización se entendió y eso fue una cosa impresionante. Me dijeron, no, me acuerdo el productor me dijo, no, hasta acá llegó usted, hasta acá fue. Y cuando llegué al noticiero, a la instalación del noticiero, estaba golpeadísimo, preocupado. Empezaron una serie de llamadas de solidaridad de la gente. La gente solidaria, la gente no, qué fresco, qué bien. Y recuerdo mucho una llamada que me llamó la atención, que me dijo, qué bueno que usted le dijo a esos tipos lo que se merecen. porque era en medio de la bomba y entonces pensó que era un mensaje para los narcos cuando había sido un problema técnico, pero la señora lo identificó como que era el sentimiento que muchos tenían por dentro en ese momento, que había de alguna manera salido al aire. Wow. De haber pasado eso hoy en día hubiera sido tendencia de muchos memes y tendencia en Twitter, obviamente. Sí, estábamos hablando de total. Daniel, una eminencia, un referente, un ícono en el periodismo, y hoy quiso también hacer presencia en Bravísimo con este saludo para ti. A ver. Conozco a Félix de Bedú hace 32 años. Hemos compartido muchos momentos de colegaje, de periodismo y de amistad.
En esos 32 años muchas veces hemos tenido que trabajar llorando por la intensidad de las noticias que hemos cubierto juntos, por el dolor que causa contar ciertas historias de Colombia y del mundo. En esos 32 años, Félix ha significado mucho para mí en lo personal, para mi familia y también para el trabajo periodístico. Si tuviera que definirlo en una sola palabra, diría que es inteligencia. Félix de Bedú es una persona de una inmensa cultura, pero sobre todo un pensamiento agudo que le permite tomar un asunto, descomponerlo en partes y devolverlo compuesto en segundos. Tal vez de ahí viene su excepcional capacidad de entrevistador. Félix significa mucho para el presente y el futuro del periodismo en Colombia y también del periodismo en español en Estados Unidos. Pues sí, o sea, con Daniel es que lo que comenzó sí como una relación profesional y que él me llamó para que fuera el corresponsal del Noticiero Nacional, se convirtió en una amistad. Somos amigos, somos hermanos, diría yo. Tenemos todo ese tiempo, o sea, he compartido más vida con Daniel que incluso con Patricia, y con Patricia llevo más de 22 años. Y Daniel estaba ya desde antes ahí, sí, 30 y pico de años. Yo considero a Daniel el de los periodistas más importantes de las últimas décadas en el periodismo colombiano, si no el más importante y el que más se ha jugado en muchas cosas, arriesgando su seguridad e integridad personal en muchas ocasiones. O sea que sí, más que la admiración que es mutua y de todo lo que hemos compartido, y ahí va, por ejemplo, cuando él dice que los noticieros llorando, fueron 2 noticieros específicos que nosotros hicimos llorando, los 2 y todo el equipo técnico, que fueron el asesinato de Jaime Garzón y el asesinato de Andrés Escobar. Daniel ya estaba en RCN como director cuando el de Garzón, cuando el de Andrés Escobar estaba en NTC, que era al mediodía. Y recuerdo que este noticiero, que fue muy especial y que mucha gente todavía me lo recuerda, porque eran las primeras imágenes donde se hablaba en televisión. Andrés lo matan en la madrugada y nosotros éramos el primer noticiero con imagen al aire, que era el noticiero del mediodía. Entonces fue ese momento y eran los camarógrafos, los directores, el personal de piso, todos los periodistas, nosotros todos llorando haciendo ese noticiero. Y después también el de Jaime Garzón, que fue cuando él ya estaba en RCN, yo estaba en NTC, y fue también tremendo porque con Jaime habíamos compartido muchas cosas. Jaime fue, ¿cómo era Jaime? Jaime, yo no digo que fue muy cercano amigo de Jaime, pero sí, porque yo, por oleadas, uno tenía amistad con Jaime por oleadas. Y hubo una época que era muy intensa porque Jaime trabajó en el noticiero, hizo el reinado de Cartagena con unos informes muy divertidos y con él nos veíamos mucho. Y fue también hacer 2 noticieros llorando, todo el mundo que estaba involucrado llorando. Ay, Félix, bueno, el tiempo voló, la pasamos sabroso, conversamos rico, conocimos un poco más de tus secreticos, de tu familia, de tus pasiones. Ahí está el público de la familia Bravísimo para que le dejes por favor un mensaje final. Pues mira, primero antes del mensaje te voy a chicanear. Acá te tengo, mira, para que no veas que es mentira, el gráfico. El gráfico que todavía tengo guardada. Mira, las fotografías de la que estábamos hablando. Tengo estas y tengo además una colección que la tengo acá encuadernada. La saqué en comerciales de la biblioteca. Con el gráfico, acá tengo una colección completa del gráfico que yo creo que son unos 10 años completos de gráfico. Yo creo que en Colombia la colección más completa del gráfico la tiene Hernán Peláez, pero acá le tengo por lo menos alguna competencia. Así que no me podía ir sin chicanearte con la colección del gráfico, Marcelo. No, hombre, qué aburrido. Gracias, no, Félix. La tienes para verla y en alguna ocasión yo te la presto para verla nomás. Para verla y no tocarla. Un bravísimo gigante. Y para ustedes, muchas gracias. ¡Bravísimo! Muchas gracias a la teleaudiencia. Muchas gracias. No, a vos muchas gracias, Félix, por haber accedido a esta charla interesante. Félix de Bedú, bravísimo.